Emilce, muy buenos días, gracias por estar en contacto con No es lo que parece por Radio Plus, la 96.7 de La Plata. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te escucho un bajito, si se puede subir un poquito. Ahí nuestra operadora está subiendo el retorno. Ahora, ¿cómo nos escuchás, Emilce? Sí. Ahora nos escuchás. Hola, ¿ahora nos escuchás mejor? Ahora sí, ahora escucho mejor. Bien. Bueno, yo hice una intro contando quién eras vos, sí. Y este día de ayer, que a ver, no sé, sí. No es ni para alegrarse ni para ponerse triste, no, murió, justamente es eso. Murió un ejecutor de la cabeza más visible de los ejecutores del plan más siniestro que vivimos los argentinos los últimos años, ¿no? Sí, sí, sensaciones encontradas, ¿no es cierto? Porque a mí la que más prevalece es que se perdió una oportunidad. Se perdió una oportunidad de saber algo de dónde están los cuerpos que hicieron, dónde están los nietos, ¿no es cierto? Si bien estaba ese pacto de silencio, mientras vivía siempre uno tenía esa esperanza, esa posibilidad, con esos aspectos siempre propositivos, constructivos que tenemos quienes venimos trabajando en derechos humanos, teníamos la posibilidad de que diga algo. Videla murió sin decir nada, y entonces la tristeza o la sensación absoluta es que se fue sin decir nada más, ¿no? Lo demás, no, nada. Así que realmente uno lo vive por eso, con esas contradicciones, porque perdimos una posibilidad, realmente. Que su último delirio, que creo que eso había, que alguien lo dijo, ¿no? Creo que fue Aníbal, y también el senador Aníbal Fernández, y también Fernández Mejide, ese último delirio así de viejo choto fue pedir a los militares que se levantaran en armas contra el gobierno de Cristina Fernández. Hasta sus últimos días mantuvo, esa locura. Sí, por eso nunca se arrepintió, nunca hizo una reflexión, nunca tuvo un acto de humanidad. En ese sentido no se pierde mucho con la muerte de esta persona. Así que yo lo que digo justamente es se pierde la posibilidad que él podría haber dicho, podría haber mandado en este pacto de silencio que se ha hecho y que sigue vigente, podría haber dado una orden de que alguien diga algo, ¿no? Eso se ha perdido. Así que en ese sentido sí es un hito. Yo lo veo en este sentido, además. Y lo que sí también es importante remarcar que Videla es la cara visible, fue la cara visible, pero que es de un entramado mucho más complejo, mucho más profundo, en donde Videla solo no pudo haber hecho lo que hizo, ¿no? O sea, más que nada siempre estar atenta que Videla fue una cara visible, pero que hubo muchos otros cómplices más, y como siempre decimos, dictadura cívico-militar y religiosa, ¿no es cierto? Así que para pensar que porque muere Videla se acaban esos pensamientos y demás, no podemos ser ingenuos con ese tipo de cosas, ¿no? Sí, seguro. Aparte de esto, yo lo decíamos en los primeros minutos del programa. A ver, acá las grandes corporaciones periodísticas de la Argentina, los grandes medios, apoyaron, léase Clarín, y entre paréntesis en estos días le han pedido la detención al director de la nueva provincia, que no sé si me escuchaste, yo lo decía en introducción, sí. Murió el expresidente Videla, Mercedes-Benz, Ford, Hacienda. Murió el ex dictador, decían los titulares, porque ¿no es cierto? O sea, en esos mensajes subliminales demuestra que, no está Videla y aparecerán otros personajes mucho más de guantes blancos, más acordes con los avances que hemos logrado en esta democracia, pero con objetivos similares de sometimiento y de padecimiento del pueblo. Así que en eso siempre es importante no estar distraídos, ¿no? A veces yo creo que hay veces que hay gente como que le gusta más a veces estar distraída de las cosas que ocurren y dejarse llevar por cantos de sirenas de otro país, vamos a decir, no el que vivimos en el día a día.
Así que siempre estos hechos vienen bien para hacer una reflexión, para una bajada a tierra, para saber por qué pasó lo que pasó y qué rol cumplimos cada uno en esos momentos de distracción, de complicidad, de oposición, para no repetir en las resignificaciones del presente errores como ciudadanos. Te quiero, digo, y sin molestarte en lo intelectual, me refiero, ¿no? en lo emocional, digo, podemos ir a aquellos días, digo, recordar aquella Emilce Moller, militante del 24 de marzo, digo, de esa Emilce Moller de ese invierno del 76, bueno, que después llega el 16 de septiembre, ¿no? ¿Podemos recordar qué hacías? Sí, como no, hoy en día, con este despertar de la militancia a partir del 2003 de la juventud, es muy fácil ahora decir qué hacía. Es como tomar la vida de algún chico, de un militante de hoy, pero en un contexto político absolutamente adverso, ¿no es cierto? Hoy que todo el tiempo vemos los chicos que están militando, que van a reuniones, que participan, que discuten, que hacen carteles, que hacen pintadas, que van a las plazas. Bueno, yo era eso en una situación en donde no creo que la equivocada fui yo, sino justamente la equivocada fueron ellos, del personaje justamente que estamos hablando, con sus séquitos, en donde yo quería lo que deben querer seguramente los pibes de hoy, estar una Argentina mejor, una Argentina con trabajo, con educación, con salud. ¿Por qué no? Había entendido que la política lo iba a permitir y quise ser protagonista de esa parte de la historia, en un contexto político absolutamente adverso, que es importante recordarlo porque hay a veces algunos trasnochados que hablan de dictadura, de que no hay libertad. Yo quisiera que me explique, ¿no? O sea, yo viví lo que no es no que ha despertado la dictadura. Yo no veo esta situación, ¿no es cierto?, en el hoy. Así que con esa natural participación juvenil política de aquellos años, se nos contestó con esa brutal represión casi racional, que bueno, que es lo que todos conocemos con lo que nos pasó en este país y con el saldo de 30.000 desaparecidos, ¿no? O sea, hoy suena cada vez más difícil de comprenderlo, ¿no? Cuando vemos los jóvenes en las calles con la alegría, bueno, nosotros éramos eso, que nos contestaron con esta brutal represión, ¿no? Digo, y hoy, analizándolo a la distancia, digo, ¿cuánto tenían real de conciencia de lo que estaba pasando o cuánto militaban, digo, ahí, así como lo contás vos, digo, no, con alegría, digo, sin quizás darse cuenta, o tampoco sin importarle, porque también era parte de esa época, ¿no? O sea, la muerte era algo secundario, ¿no? Sí, nosotros teníamos un grado de conciencia bastante interesante por la edad que teníamos, ¿no es cierto? Y sabíamos que nos jugábamos la vida. Yo, si me pones hoy en día, es terrible que un pibe esté pensando que por pegar un cartel te jugabas la vida, pero nosotros sabíamos eso, estábamos, había que entender el clima de época, era tan violento todo que nosotros sabíamos. Y teníamos una disposición, estábamos muy entregados a la militancia. No creo que a ninguno de los que cercanos a mí, los que están desaparecidos, ninguno nos agarró distraídos, podemos decir así. Por supuesto que una cosa es tenerlo desde lo teórico y otra lo vivencial, ¿no? O sea, uno nunca hubiera pensado realmente el drama, el dolor, lo desgarrador que fue en la realidad, ¿no es cierto? Pero teníamos conciencia, por lo menos política, bastante grande, y que sabíamos que nos enfrentábamos a un enemigo muy poderoso y muy grande. Pero entre medio éramos pibes, entre medio de algo que yo siempre decía, a veces tenía muchísimo miedo de ir a un acto y mientras temblaba de miedo, alguien me hacía un chiste y me reía. Eso era parte de la vida nuestra y creo que estaba bien, era sano eso, ¿no?
Sí, digo, voy a agregar esto, digo, esto mismo que contás, digo, de la militancia, también un poco ocurrió también en el cautiverio, digo, en medio del horror se permitían algún chiste, alguna risa también entre ustedes. Exactamente, porque yo creo que también, bueno, el humor, el reírnos, además de salvarnos, también hablaba de que nosotros estábamos tranquilos de lo que habíamos hecho, no teníamos culpa, no nos sentíamos mal, no éramos responsables de todo ese horror. ¿De qué nos podían culpar? De querer cambiar un país, de querer algo mejor, de mayor educación, mayor trabajo. Esa tranquilidad que en los momentos críticos, si no estás bien templado, te pueden hacer tambalear, nosotros lo teníamos, y eso nos permitía seguir adelante y nos permitió después seguir adelante, como digo yo, siguiendo casi 40 años de militancia, ¿no? En donde yo digo que a mí me gusta más decir que soy una militante que estuvo presa, ¿no? Más que una sobreviviente, porque me parece que es eso, ¿no? Seguir después de eso, seguir igual apostando a la construcción de un país para todos, ¿no? Digo, voy a contar esto hablando de lo personal de Milce Moller, digo, después cuando recuperó la libertad no la pasó bien, pero Milce, ha hecho algo brillante, ella es profesora, pero aparte, en este país donde, en esa cosa medieval que tenemos los argentinos, donde a los médicos hay que decirle doctor, a los abogados hay que decirle doctor, en la capital federal hay por una resolución del Colegio de Contadores, a los contadores también se le dice doctor, un verdadero disparate, porque doctores son los que tienen estudios cuaternarios. Bueno, Milce Moller es eso, hoy Milce Moller es alguien que produce pensamiento, es una doctora en educación, o sea que pasó el título de grado y es una doctora en educación, y desde ahí, para despedirte, tomándome el atrevimiento de contar esta cosa tan personal tuya, para despedirte te pido, hay una reflexión final, pensando en quien nos está, en quien nos está escuchando, ¿no, Milce, sobre esta cuestión? Sí, yo siempre dije que para mí mi tabla de salvación fue la educación, fue el estudiar, el saber, el pensamiento. Ahí es donde uno tiene su reserva moral, su reserva de fuerza, y eso me siguió toda la vida, en el sentido de que dediqué mi vida a estudiar, justamente, porque yo digo, bueno, estudiar, conocer, es saber, y es que no te dobleguen, ¿no? Y es entender la realidad y que no te embauquen con la primera cuestión. Entonces, tener elementos y ponerlos al servicio del pueblo es lo que me ha motivado y he seguido, y me hace sentir bien conmigo misma, porque recojo todos los días cosas que uno fue sembrando, y bueno, qué mejor que eso, y eso ayuda a calmar los dolores de los momentos tan terribles que uno vivió, ¿no? Así que hay que seguir apostando a eso. Sí, cuando yo te decía esto, una reflexión final, lo hacía de esto, pensando en esto, en algunos disparadores que vos dijiste, hay canto de sirenas, algunos que hablan que esto es una dictadura, me refería a eso, ahí en ese concepto jaurechiano de terminar con algunas sonceras, eso es lo que... Sí, te obligo a pensar, y a reflexionar sobre eso, aprovechándome de tu capacidad. No, justamente, ¿por qué algunos a los 17 años pudimos entender que la dictadura no podía hacer nada bueno y nos opusimos? ¿Por qué algunos pudimos entender que los 90, con el cierre de fábricas y las privatizaciones, no era nada buena y nos opusimos? Y muchos, después de 10 años, podían decir, tenían razón. Eso yo digo, yo quiero los ciudadanos que puedan interpretar el hoy, y no me interesa que dentro de 10 años me digan, uy, me puse el kirchnerismo y no vi lo que era, o era cierto, no estábamos mal como nos hacían creer. Yo apelo al ciudadano hoy, para eso hay que tener elementos, y para eso hay que salir de la comodidad mediática, no solo hay que llegar y prender TN a la noche, sino cada tanto ver, interpretar, mirar la realidad que uno tiene alrededor, leer otros diarios, hablar. Es un trabajo, pero vale la pena, porque hace que uno sea un ciudadano pleno, en donde cuando toma decisiones las toma con plenitud,
sabiendo de qué está hablando y sobre todo no siendo servicial o funcional a otros intereses. Ahora sí, Emilce, un gran abrazo. Y así, quería hablar de esto, me quedaron muchos temas, hablar, de tu actual gestión, pero dejémoslo eso para otro día, quería hablar de esto, a que nos ayudaras a reflexionar, en el día después que falleció eso, el dictador Rafael Videla, el emergente principal de esa dictadura cívico-militar. Emilce, que tengas muy buenos días, lo mejor para vos. Bueno, muchísimas gracias y un gusto compartir con vos este diálogo.